amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tenemos hoy aquí. Un cilindro muy curioso. Es un cilindro hand lock, fijaros. Esta empuñadura es típica, es característica de una marca de cilindros Multilock. Tengo por aquí alguno. Fijaros, vamos a alejarnos un poquito. Han copiado, tiene incluso ese botón de color, a este le falta, pero ahí veis el hueco. Multilock, handlock, han copiado la empuñadura de la llave. Y la pregunta es, ¿han copiado el resto? Pues el resto no lo han copiado. No lo han copiado de Multilock, lo han copiado de Cisa, fijaros. Esta es la barra anti-extracción de Cisa con pletinas de acero, de diferentes aceros, unos más flexibles, otros más tenaces. Y el bocallave lo han copiado de Cisa, sin ninguna duda. Ahí lo tenéis, un estilo astral de tantos que hay. Y lo he ganzado una vez y es bastante correoso, sobre todo por el bocallave. Fijaros, la llave está rota, no sé si la rompieron para abrirlo o se partió, porque la verdad es que hay muy poquito latón. Ahí está, funciona. Y lo que vamos a hacer va a ser intentar ganzuarlo y desmontarlo para ver lo que tiene dentro. Dejadme que lo coloque en el aprieto y en un momento nos vemos intentando ganzuar este engendro. Hasta ahora. Bueno, ya lo tengo aquí colocado. Vamos a comprobar que funciona. Sería así. Ahí lo tenemos. Vamos a ver la codificación. Fijaros. Es una codificación muy bonita. El primero es muy corto, el quinto también, sexto y cuarto son muy cortos también. El resto, segundo y tercero, muy largos. El tercero casi no deja pasar. Hay pernos de seguridad. He intentado ahora grabar, he intentado con este tensor, pero colocado de otra manera, y se me ha saltado. Yo creo que lo vamos a intentar así. También he cambiado de ganzúa a una ganzúa más fuerte, porque los pernos se mueven muy mal, como si sería un cilindro chino, y necesito hacer fuerza y pernos de seguridad para manejar un spool en la cuarta posición. Da muchos problemas. Yo creo que no es el único spool, yo creo que el tercero también tiene un spool. Tenemos que ir con tensión muy alta al principio, demasiado alta, más de la que me gustaría, y luego disminuir la tensión nada más que al final. Primero pide, es muy pastoso, ahí está, el primero se ha colocado, segundo pide sin problema. Ahora al colocar el tercero hay que ceder, si no, no se coloca. Por eso creo que es un spool y de hecho creo que lo he pasado. Vamos a ver, ahí, ese es el primero. Ahí he hecho un clic, segundo colocado, tercero colocado. Hay algo pasado, yo creo que es el cuarto, digo el tercero, perdón. Vamos a ver. Ahí he tocado tercero, segundo y ahora primero. No es nada fácil colocar este primero tan corto, ahí está, porque la ganzúa no cabe. Vale, ahora ya pide el quinto. Es también muy corto, ahí he hecho un clic. Sexto, vamos a ver si lo podemos colocar. Ahí ha caído en el falso. Y no he podido salir de ese falso, lo provoca el cuarto porque, vamos a ver si saco la ganzúa. Tercero, ahí está. Ahí el cuarto da rotación, pero no podía controlar el tensor. Ahora voy sin tensión, voy a ayudarle a volver hacia atrás porque si no, no vuelve. Ahí. No, creo que no. Se me ha escapado la ganzúa. Vamos a ver si ahí puedo colocar sin que salte todo. No tengo bien colocada la ganzúa, ahora sí. Vamos a ver si conseguimos. Ahí está. Por supuesto ha saltado todo. Ese es el tercero, ha hecho un clic.
primero, segundo, tercero, un nuevo clic. Eso puede ser muy malo porque el tercero es muy largo. Vamos a ver si coloco este primero un clic, segundo un clic. Parece que no está todo perdido. Quinto un clic, sexto, ahí sexto y abriría. La clave, estoy utilizando esta ganzúa de multipic no porque me guste el perfil, que es muy ancho, sino porque es muy fuerte, la 09, realmente muy fuerte. Y me ha permitido forzar mucho la tensión incluso al colocar el spool. Vamos allá, lo tenemos abierto, este engendro, vamos a desmontarlo. Estoy convencido de que hay pernos de seguridad, evidentemente, el cuarto es un spool, pero yo creo que hay más. Yo creo que el tercero también es un perno de seguridad. Es una imitación, como habéis podido ver, a CISA y a Multilock, muy descarada, muy típica de productos asiáticos, pero realmente, no lo sé, este bocallave no es sencillo de ganzuar, es un bocallave restrictivo el de los CISA. Y ese tacto que tiene, vamos a ver, no sé qué herramienta utilizar para quitar la grupilla, ese tacto que tiene dificulta las cosas. Vamos a ver si hay suerte y esta es una de esas grupillas muy blandas porque el alicate no cabe. Pues no, parece de tensión, pues igual mejor, vamos a ver. Vamos a verlo, vamos a meter el ratón para que, el cangrejo, perdón. Vamos a sacar esto. Dejadme que intente desmontarlo y nos vemos en un momento analizando el interior hasta ahora. Bueno, disculpad lo que me ha costado quitar la grupilla, pero era una grupilla de presión. Cuando esas grupillas están fijas es muy sencillo sacarlas, pero cuando se mueven con el rotor es un infierno. He valorado incluso llevármelo y partirlo en dos, pero bueno, al final ha salido. El rotor es
una imitación o, vamos, yo no sé si esto lo ha fabricado Cisa, pero me extraña que Cisa coloque ese y este tipo de latón, este brillo, este acabado tan amarillo. Este suele ser propio de cilindros chinos, no lo sé la verdad. Y colocar esa empuñadura imitación a multilock, no está mal hecho. Aquí lo tenemos, no hay superficies planas, tiene 7 alojamientos para pasivos, los 6 alojamientos, esta bola lateral, que no sé dónde quedará, vamos a ver, la llave no tiene hueco lateral en este lado, al menos. Pasivos sí que tiene 4, en este caso venían cargados 3, los muelles cortos pero eficaces, muelles diferentes, yo creo, este parece ser diferente a los demás. Y una cosa que me ha gustado mucho son los spools. No sé si aguantarán mucho o poco porque son realmente muy finos. Ahí tenéis los pernos y contrapernos, todos los pernos normales, sin rebajes, sin nada. El pitonaje de los CIS auténticos suele ser más complejo. Contrapernos todos normales, de latón. El primer perno es antitaladro, es de acero. Y quinto y sexto los he sacado todos juntos, podrían estar en otra parte, pero por lo que he percibido yo, perdón, era el cuarto. El cuarto seguro, ¿y cuál otro más? Puede que el quinto. El cuarto seguro que era un spool, estoy completamente seguro. Fijaros qué estrecho, qué profundo es este spool. Están bien hechos, vamos a hacer zoom. Vosotros lo veis mejor que yo porque lo veis en una pantalla más grande. Yo me limito a una pantalla pequeñita de la cámara y no veo con el detalle que veis vosotros, pero parece que las aristas están afiladas, que están bien hechos. Fijaros qué profundidad tiene ese spool, por eso daba un falso muy pronunciado y me ha dado problemas. De hecho, como os he dicho, he tenido que cambiar de tensor y volver a hacer la grabación de la apertura porque en la primera ocasión no he conseguido doblegar ese spool. Ha saltado el tensor por ahí. Aquí está el cuarto pasivo, sí que estaba por ahí, había saltado. Bueno, un cilindro peleón, no tiene la calidad de los Cisa. El tacto de los pernos es muy incómodo, se mueven a tirones, no tiene esa pátina de calidad, pero por los demás se defiende con esos pernos, esos contrapernos. Podía llevar más. Ya os digo que los pitonajes de los Cisa suelen ser más complejos, pero esos dos spool hacen su papel. Muy bonitos, muy profundos, parece de una Challenge Lock. Y ahí está la barra, el hueco superior para los pasivos. Y esta ha sido la apertura accidentada y muy trabajada de este hand lock. Ahí lo tenéis. Yo creo que chino, pero no, estoy seguro, con un cuerpo imitando 100% al CIS Astral y una llave con empuñadura que imita a multilock. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.